Un gusto estar entre ustedes y de verdad que también un gusto ver caras nuevas, como decía el hermano, visitantes. Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes, hermanos. Y quisiera iniciar antes que nada, ¿verdad? Primero que todo, recordando, hermanos, lo que estamos viendo. Y dentro de Hebreos 11, ¿verdad? Que estamos hablando del tema de la fe, ¿verdad? Ahí en Hebreos 6, 1 y 2, ¿verdad? Vemos que el escritor de Hebreos, el Espíritu Santo, nos exhorta a ir hacia la perfección. Pero pasando el arrepentimiento de obras muertas como uno de los rudimentos importantes del cristianismo, viene después la fe en Dios. Y la clase pasada vimos una explicación extensa de la fe, ¿verdad? El mundo, hermanos, nos da una realidad la cual es pasajera. Nos da una realidad la cual podemos palpar, sin embargo, sabemos que es perecedera. Por lo tanto, hermanos, decíamos en Hebreos 11:1, dice que es pues la fe que la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El mundo invisible de Dios, hermanos, aunque no lo crea usted, nos da una base firme para pararnos y poder decir y apoyarnos que este mundo no lo es todo, sino que hay algo más después de la muerte. Porque la muerte solamente es, ¿qué, hermanos? Sueño. Una separación, dice la hermana, ¿un qué, hermano? Sueño. Un sueño. El apóstol Pablo lo maneja como un velo, ¿verdad? Lo maneja como un velo. Cristo también lo maneja como un velo, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, fíjense, la clase pasada el hermano Antonio, ¿verdad? Hizo hincapié en que estaría bien que viéramos esos héroes, ¿verdad? Esos héroes de la fe. Esos héroes de la fe. Y parte de ello es lo que vamos a ver en esta clase, hermanos. De hecho, ¿qué dice en la pantalla, hermano? Héroes, ¿verdad? Héroes. La fe, hermanos, es un tema hermoso porque la fe se encuentra desde el inicio de la creación y hasta el final de la creación. En ciertos momentos, hermanos, puede incluso parecer ridículo la clase de obras y valores que tenían estos personajes o la clase de cosas que ellos creían. Porque haciendo una breve reseña antes de entrar en estos héroes de la fe, podemos partir desde aquel primer hombre, aquel hombre hermoso, ¿verdad? Hijo de Adán, que se llamaba, ¿cómo, hermanos? Caín y Abel. Llega él, ¿verdad? Llega él y aunque Dios había mandado algo, hermanos, tanto a Caín como a Abel dice que por la fe dio más que Mejores. más excelente, ¿verdad? Sacrificio a quién? A Dios, hermanos. Porque la realidad de las cosas, hermanos, es que los hombres y mujeres que vivieron en el Antiguo Testamento, a pesar de las dificultades que pasaron, hermanos, hallaron un lugar firme en donde apoyarse. Y en medio de la adversidad, dice ahí Hebreos, que ellos no buscaban lo perecedero, sino que tenían la mirada puesta en qué, hermanos? En una ciudad. En lo invisible. Dice que Moisés se mantuvo como viendo al invisible, hermanos. Por lo tanto, los pueblos, hermanos, como todo pueblo, tanto el de Dios como cualquier pueblo, hermanos, necesitan héroes.
Porque estos héroes, hermanos, en tiempos de crisis nos recuerdan y nos animan que hubo otras personas que también pasaron, ¿por qué? Por lo mismo, hermano. Y lo que nos une, o aquel vínculo que nos liga a aquellos hombres, hermanos, se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama, hermanos? La fe. La fe. Porque déjenme les pregunto algo, hermanos. ¿Ya estaba la ley cuando estaba Abel? ¿Ya estaban los sacerdotes cuando estaba Abel? ¿Ya había nacido Moisés cuando estaba Abel? No, si me dijeran que sí, ahora andamos ahí brincados, ¿verdad? De épocas. Pero bueno, Abel, ¿en qué época vivió, hermanos? ¿En qué era vivió? En la era patriarcal. Y sabemos que esta era, hermanos, se caracterizaba porque los hombres, específicamente estos hombres que vamos a mencionar, tomaron decisiones por una cita muy importante. Y es una expresión que la vamos a ver en los tres casos. Dice, por la fe. No por otra cosa, hermanos. Porque en ese entonces no había lo que nosotros actualmente tenemos. No había escritura. No había Biblia. No había rollos. No había nada, hermanos. Todo lo que ellos creyeron fue solamente ¿por qué? Por fe. Y a veces no nos ponemos a pensar esto, hermanos, pero es interesante que cada uno de ellos fue único, porque lo que Dios les ordenó, yo creo que muchos de nosotros no lo hubiéramos hecho. Hermanos, dice Hebreos 6:12, vayan conmigo ahí a Hebreos 6:12, antes de comenzar. Hebreos 6:12, el que lo tenga lo puede leer en voz alta. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y fíjense qué interesante, hermanos. Dice a aquellos que por la fe y la paciencia. La fe, hermanos, está ligada a la paciencia. ¿Y cuántos de nosotros no somos impacientes? ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros no somos impacientes? Y eso es algo interesante. Fíjense, una sociedad sin héroes pronto se verá debilitada. Sus propósitos serán menos elevados, sus aspiraciones menos estimulantes, sus esfuerzos menos arduos. Sus miembros, hermanos, comienzan también a tener debilidades. El pueblo, hermanos, se comienza a hacer, como dice ahí Hebreos 6:12, perezoso. Y en otra parte de la Biblia dice que los mandamientos se comienzan a hacer gravosos o pesados, dice el hermano. De tal manera, hermanos, que es necesario tener un margen o tener una fotografía de aquellos héroes. No es necesario dibujarlos, no hace falta pintarlos, no hace falta formarlos para poder admirar, hermanos, a aquellos hombres de la fe, sino que los hombres y mujeres, hermanos, que lucharon, así como Ruth, así como aquella mujer en Damasco, hermanos, así como todos aquellos hombres como Abel, como Enoc, como Noé, como Abraham, como Gedeón, como Jacob, como Isaac, como Sara, ¿verdad? Como Raquel, así como todos esos hombres y mujeres, hermanos, son ejemplo para nosotros. Nosotros también tenemos que procurar ser ejemplo para quién, para los demás. Porque con esto comienzo con el primer personaje, hermanos. Las obras de nosotros, hermanos, pronto serán olvidadas si las cosas que hacemos no las hacemos por fe. Fíjense, y quiero que leamos ahí Hebreos 11,
Hebreos 11:4. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla. ¿Por qué? Qué hermoso, hermanos, que así nos recordaran, y qué hermoso que así nos recuerden, porque dice, porque muerto aún su fe habla. ¿Por quién? Por él, hermanos. ¿Y quién era este Abel, hermanos? ¿Quién era este Abel? El segundo. ¿Mande? El segundo hijo. El segundo. El primero era Caín, ¿verdad? Y esta historia, hermanos, está en Génesis 4, del 1 al 15. Vayan conmigo ahí a Génesis 4, del 1 al 15, y vamos a leer, hermanos. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Dios, de Jehová, he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hermanos, es una historia trágica, es una historia corta, pero hermosa. Porque, hermanos, Abel no nos dice mucho la Biblia antes de eso. Pero podemos notar, hermanos, que al momento en que Dios, ¿verdad?, les dio bendición, tanto Caín como Abel ofrecieron un sacrificio. ¿A quién, hermanos? A Dios. Sin embargo, lo que dice Hebreos 11:4 es que Abel ofreció un sacrificio más excelente. Por lo tanto, Abel actuó por fe. Sin embargo, hermanos, podemos sugerir que Caín, por ende, no actuó con fe, hermanos, sino con el sentido común. Evidentemente, hermanos, podemos nosotros pensar que Caín dijo, a lo mejor esta ofrenda es suficiente para Dios. A lo mejor, como es suficiente para mí, es también suficiente para Dios. Su actitud, hermanos, no fue como la actitud de ¿quién? De Abel. Como resultado, su ofrenda fue considerada inferior. Sin embargo, vemos que Dios le da la salida y le dice, si tú me haces caso, ¿a poco yo no te voy a ¿qué? A exaltar? Pero si no me haces caso, el pecado está a la puerta. Y Caín, hermanos, decidió el pecado. Dios conocía los corazones de los hijos de Adán, y su juicio en cuanto a Caín verifica por la acción que éste tomó, hermanos, que Dios no estaba errado, sino que él conocía, hermanos, que Caín era capaz de hacer y de cometer el primer asesinato. Hermanos, aunque
Abel era pastor de ovejas y Caín era sembrador, sabemos que la diferencia entre la sangre y una ofrenda de flor o una ofrenda de grano es diferente. Dios pidió algo en específico y por la fe Abel actuó conforme a lo que Dios le había dicho. Lo hizo bien, lo que significa que era justo. ¿Ante quién? Ante Dios, hermanos. Y Abel ofreció este sacrificio con toda la disposición de su corazón, lo que causó, hermanos, que su justicia fuera reconocida delante de quién? Delante de Dios, hermanos. Por lo tanto, este es el marco principal, o esta es la diferencia principal entre Abel y Caín. Hermanos, aunque muchos de nosotros conocemos la historia, es interesante ver, hermanos, cómo posteriormente todos los descendientes de Caín toman decisiones también que equivocadas. Y los descendientes de Abel, ¿qué pasó con ellos? ¿Tuvo descendientes Abel? Pues no se habla de ellos. No se habla de ellos. Fíjense, ¿qué dice de nuestro Señor Jesucristo? Dice que Él fue cortado ¿de qué? De la tierra. De la tierra. ¿Dejó descendencia también nuestro Señor Jesucristo? Humanamente hablando, no. Humanamente hablando, ¿no? Sin embargo, espiritualmente, ¿quién la contará? ¿y quiénes son los hijos de Abel? Los de la fe. Los hijos de la fe. Hablamos mucho de Abraham, pero Abel, hermanos, fue en realidad el primer hombre en ofrecer un sacrificio agradable a quién. Porque al principio, hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, Adán pudo decirle a Dios: Señor, Eva pecó, ¿qué puedo hacer? Ya pecó, ¿qué ofrezco a cambio de que la perdones? Pero Adán también, ¿qué? Comió del fruto, hermanos. Por lo tanto, hermanos, la verdadera fe incluye obediencia, porque si no hay obediencia, hermanos, no hay fe. Lo que significa, hermanos, que la fe es considerar la revelación de Dios o el mandato de Dios antes que la sabiduría humana. Fíjense, hermanos, humanamente hablando, la palabra fe es un término que se usa de una manera indistinta. De hecho, dicen, ten fe, te va a ir bien. Hasta cierto punto, ten fe en la fe, ¿verdad? O ten fe en que va a ganar el equipo. Ten fe, ¿verdad? Ten fe en que van a ser el niño. Sin embargo, hermanos, la fe no está puesta en cosas que podemos tocar. Dígame. Utilizan la fe en cualquier cosa y no la sienten. Es correcto, hermanos. Fíjense, el detalle es que Caín, hermanos, era racionalista. Y por lo que muestra la historia, hermanos, tenía un temperamento muy agresivo, hermanos. Porque no pensó en lo que Dios le dijo, sino que solamente actuó. Dios lo consideró mejor y le dio la salida. Sin embargo, hermanos, Caín tomó la salida del pecado. Abel, por el contrario, hermanos, fue un humilde servidor. Incluso, hermanos, Abel le hizo caso a su hermano. Le dice a su hermano: vamos al campo. Y Abel le dice: vamos. Yo no soy como tú, yo no soy sembrador, soy pastor, pero vamos al campo, ¿verdad? Y en este momento, hermanos, Caín se levanta sobre su hermano. Abel tenía aquel sentimiento que tuvo Moisés cuando se le presentó ante la zarza ardiente. Dice que estoy asustado y
temblando. El temor a Dios, hermanos, el temor al Señor es una característica de todos aquellos hombres de la fe. Incluso en Hebreos 9, en Hechos 9:6, hermanos, vemos aquella actitud de humildad de otro héroe de la fe, hermanos, el apóstol Pablo. Cuando cae al suelo, dice el apóstol Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Podemos pensar, hermanos, que de la misma manera fue Abel. Señor, ¿qué quieres que yo te ofrezca? Y eso te voy a ofrecer. La verdadera diferencia, hermanos, entre la fe y la presunción, o el pensar que tú le puedes dar algo a Dios mejor que lo que Él te está pidiendo, es la humildad. Porque a veces decimos, hermanos, que yo le quiero dar esto a Dios, pero Dios ya te pidió algo que es sencillo y que lo tienes que hacer y lo puedes hacer, pero tú tomas siempre una decisión que para ti consideras mejor. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel allá en el desierto, hermanos, cuando el profeta Moisés les dice, va a caer pan del cielo y tienen que agarrar solamente una porción por día, y esa porción es la que van a comer? ¿Qué dijo el pueblo, hermanos? Vamos a agarrar ¿qué? Todo lo que podamos, ¿verdad? Más de lo que podemos comer. ¿Qué acaso no nos pasa lo mismo, hermanos? ¿Qué acaso no queremos más de lo que podemos comer? Y esa es una condición humana, hermanos. Sin embargo, hermanos, tenemos que rechazar la oferta del diablo y aceptar la oferta de Dios. Porque en lugar de asesinar a nuestro hermano en un tema de pensar mal de él, de hablar mal de él, tenemos que arrepentirnos de nuestros pensamientos y atender a la advertencia de Dios, hermanos, que dice que de tal manera como tú juzgues, también serás juzgado. Con la vara que midas, serás medido. ¿Quieres ver la paja en el ojo de tu hermano, pero no te das cuenta de la viga? Por lo tanto, hermanos, tenemos que presentar una ofrenda a Dios. Y tenemos que presentar nuestro cuerpo como sacrificio, ¿qué? Vivo y agradable a nuestro Señor. El orgullo es el mejor sacrificio, hermanos, que usted le puede dar a Dios. Póngalo y que se queme. Porque el orgullo, hermanos, no nos va a llevar a ningún lado, sino que nos va a obstaculizar de la manera como obstaculizó a Caín. Por sentirse más que su hermano, lo mató. Y Abel, hermanos, por su muerte, dice que él alcanzó un mejor que testimonio. Y no se nos dice de qué manera alcanzó mejor testimonio, sino que lo que Dios le dijo a Caín, allí en Génesis 4, del 6 al 7, pudo haber sido lo mismo que le dijo a Abel. De decir, tu ofrenda es aprobada ante mí, y la ofrenda tuya, Caín, si me hubieras dado algo mejor, hubiera sido también aprobado. Lo que desató entre ellos, hermano, la altivez o, como lo decíamos ahorita, el orgullo. Dios, hermanos, es un fuego ¿qué? Consumidor. Y ciertamente, hermanos, todo lo que hacemos nos declara justos o injustos, porque según 1 Juan 3:12, el juicio de Dios está presente. El malo, hermanos, como lo dice allá Salmos, siempre va a odiar al bueno, hermanos.
Por lo tanto, hermanos, en pocos versículos, el autor de Hebreos, el Espíritu Santo, afirma que Abel, hermanos, fue acepto ante Dios y se le considera como el primer hombre en haber hecho todo lo que él hizo por la fe. Aunque no dejó descendencia, como decía ahorita el hermano, dejó muchos descendientes por medio de la fe. Y por medio de las palabras registradas en la Escritura, hermanos, hasta el día de hoy, seguimos recordando a aquel hombre. Hermanos, Apocalipsis 14:13 dice que las obras testifican aún después de la muerte. De hecho, una persona podría decirse que hace más cosas o recuerda más cosas de ella ya que está muerta, no cuando está viva. Me ha tocado escuchar, ¿verdad?, que dicen, no, el hermano es que era muy bueno, el hermano. Era muy humilde, era entregado a Dios. Y solo Dios sabe si era cierto o no, hermanos. Pero ese testimonio, hermanos, es el que deja las puertas abiertas para todos aquellos que vienen a la iglesia, para todos aquellos que vienen a formar parte de la iglesia. Por su fe ejemplar, hermanos, Abel logró que su sangre clamara ¿desde dónde, hermanos? Desde la tierra. Y nos alienta, hermanos, a obedecer y sin importar el costo que tenga, hermanos, la obediencia a nuestro Dios, siempre vamos a adquirir un mejor testimonio. Si morimos por causa de qué, hermanos? De la fe. Por lo tanto, hermanos, la fe hace que la muerte no nos detenga, hace que la muerte vuelva a revivir a cada uno de nosotros. Y Dios hace todas las cosas, hermanos, para nuestro bien. Según Romanos 8:28, dice que todas las cosas que nos pasan al cristiano son para bien. La sangre de Abel, hermanos, según Génesis 4:10, le dice el Señor, todavía clama a mí desde la tierra. Y estos clamores, hermanos, serán contestados el día de el juicio. Hermanos, según Hebreos 12:24, dice que la sangre de Jesús habla mejor que la de quién, hermanos? Que la de Abel. Porque a diferencia de la de Abel, hermanos, que pide justicia, la sangre de Jesús pide perdón. ¿Qué fue lo último que dijo nuestro Señor Jesús en la cruz, hermanos? Padre, perdónalos porque ¿qué? Porque no saben lo que hacen. Hermanos, Lucas 15:51 indica que el castigo por la muerte de los profetas, hermanos, de aquellos hombres de la fe, caerá sobre la generación que rechazó a Cristo. Y que no importa que dijeran, Señor, ¿verdad?, yo hice esto en tu nombre, yo hice esto en tu nombre, Padre. Jesús les va a decir, apartados de mí, yo nunca os qué. Porque lo que hicieron no lo hicieron por la fe, sino que todo se hace por la vanagloria, hermanos, de los hombres. Y hasta cierto punto, hermanos, Abel es el ejemplo perfecto de que no importa lo que hagamos, no importa con quién estemos conviviendo, si todo lo que hacemos lo hacemos por la fe, esa fe, hermanos, va a hablar por nosotros aún así después de muertos. Es importante mencionar, hermanos, que después de Abel viene otro hijo, y ese otro hijo se llama ¿cómo?
Set, ¿verdad? Se llama Set. Y este hombre, Set, ¿verdad? Tiene una serie de hijos. Y de hecho él es conocido por hacer lo que queremos, lo que agradó a Dios. Y dentro de su descendencia, hermanos, viene el siguiente hombre. Vemos a Abel, muere, hermanos, muere con un tremendo testimonio, recordado hasta el día de hoy. Pero después viene su hermano Set, y toda su descendencia es conocida como los hijos de ¿quién? Los hijos de Dios. Y dentro de esa descendencia, hermanos, viene aquel hombre conocido con el nombre de Enoc. Vayan conmigo ahí a leer Hebreos. Vayan conmigo ahí a Hebreos 11:5. Hebreos 11:5 dice: por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Bíblicamente, hermanos, solamente 2 hombres fueron transpuestos a la muerte. ¿Quiénes fueron, hermanos? Enoc y Elías. Qué dicha tan grande, hermanos, no haber participado de este velo, de esta muerte, sino que, como dice Génesis, hermanos, vayan conmigo ahí a Génesis 5, 21 al 24, hermanos. Génesis 5, 21 al 24, el que lo tenga lo puede leer. Génesis 5. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y como Enoc con Dios, caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Es correcto, hermano. Fíjense, algo característico de este hombre, hermanos, es que él es como considerado, ¿verdad?, después de Abel, como aquel hombre que camina con ¿quién? Con Dios. Y hermanos, según Judas 1:14, dice que Enoc fue ¿qué? ¿Qué fue Enoc, hermanos? Fue transpuesto. Pero aparte de eso, dice ahí Hebreos, hermanos, que tuvo testimonio. Entonces Enoc fue un profeta de Dios. De hecho, hermanos, tuvo que haber sido predicador de la justicia. Dice ahí Génesis: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. ¿Cuántos años? 300 años estuvo Enoc predicando, hermanos. Estuvo Enoc predicando. Génesis revela, hermanos, que caminó con Dios. Sin embargo, lo hizo después de que su hijo Matusalén nació. Por lo tanto, hermanos, esto es algo característico y algo que me gustaría de verdad notar. Hermanos, un hombre y una mujer no conocen el significado de la vida hasta que tienen un hijo. Porque muchas veces, hermanos, tener nuestra propia vida no nos hace sentido. Pero cuando tenemos un hijo, hermanos, muchas cosas comienzan a hacer sentido. Aunque la Biblia habla que aquellos que no tienen hijos, hermanos, deben de tener hijos ¿qué? Espirituales, de tal manera, hermanos, que participen también de preocuparse por los demás, hermanos. Porque el caminar con Dios te da un don precioso, te da un don hermoso que hace que te des cuenta de las obligaciones y responsabilidades que tienes para con otro ser humano. Hermanos,
si el niño llora en la noche, o si un hermano recién bautizado no entiende muchas cosas, lo puede usted tirar a la basura y ya, ¿verdad? Que se caiga. ¿Qué se tiene que hacer, hermano? Se cuida, porque es un bebé recién nacido, ya sea carnal o ya sea espiritual, hermanos. Por lo tanto, hermanos, un hombre y una mujer comienzan a darse cuenta que no es posible cuidar de alguien sin la ayuda de ¿quién? De Dios, hermanos. Porque todo lo que Dios da es bueno y es para nuestra enseñanza. Hermanos, debido a su andar con Dios, Enoc fue trasladado, fue traspasado para no experimentar muerte. Por lo tanto, hermanos, podemos decir que no sufrió solamente mientras estuvo en ¿qué? En vida. Sin embargo, él no sufrió la muerte, porque después, dice el apóstol Pablo ahí en Tesalonicenses, ¿verdad? Muchos no experimentarán ¿qué? La muerte. De igual manera como Enoc, muchos van a ser ¿qué? Traspuestos. Y de hecho unas personas usan la palabra rapto, ¿verdad? No es que vas a ser raptado. Pero la palabra rapto, hermanos, es sinónimo de ser transpuesto, según, ¿verdad? Según el significado de la palabra en latín. La Septuaginta, hermanos, utiliza esta palabra, de hecho, utiliza la palabra transpuesto. Y a menudo se refiere como ser llevado de la mano o ser llevado por alguien. Fíjense, hermanos, Enoc simplemente cambió de lugar. Pasó de un estado físico a un estado espiritual. De un lado a otro. De lo mundano a lo celestial. Por lo tanto, hermanos, sería un error decir que Enoc ya está en el cielo. Porque ¿qué, hermanos? Porque todos iremos al cielo hasta que venga ¿qué? El Señor. Y hermanos, este hombre de igual manera está esperando junto a su tío, ¿verdad? Su tío lejano, Abel. Por lo tanto, hermanos, nos preguntamos, o nos podemos preguntar, ¿verdad? ¿Qué pasaría si alguien de nosotros hubiera visto ser traspuesto a Enoc? ¿Creeríamos? ¿Creeríamos en Dios? Pues si creemos sin haber visto ese tipo de cosas, yo creo que al ver un acontecimiento de eso sería mucha más la que nuestra fe. Es correcto, hermano. Fíjense, cuando fue traspuesto Elías, ¿quién estaba con él? Eliseo. Y le dice, ¿qué le dice Elías a Eliseo? Pídeme lo que quieras y yo lo pediré a Jehová. No, pues ¿qué le dice Eliseo? Muy inteligente, ¿verdad? Le dice, lo que tú tienes, lo quiero. Dos. Porque tú tienes algo y lo que tú tienes, yo lo quiero. Doble. Y hermanos, ¿pudo haber alguien estado con Enoc? Porque dice, según ahí Hebreos, que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Alguien lo vio, su esposa, sus hijos. Y por eso, de hecho, Matusalén es considerado el hombre que vivió más. Quizás porque él escuchó de su padre cómo agradar a Dios. Y Dios, hermanos, a todo aquel que hace su voluntad le da vida y vida en abundancia. Esa es la realidad. ¿Buscó alguien el cuerpo de Enoc, hermanos, así como buscaron el cuerpo de Moisés? Quizás.
Porque dice ahí Hebreos, dice, y no fue hallado. ¿Fue hallado el cuerpo de Moisés, hermanos? Tampoco. Porque Dios lo sepultó. Por lo tanto, hermanos, vemos una y otra vez el mismo patrón, que estos hombres decidieron hacer las cosas por un propósito más grande que ellos mismos, por algo que muchos quizás consideraban locos, porque ¿quién estaría dispuesto a caminar con Dios, hermanos, sin tener nada que lo probara? Porque solamente había aquellas historias, el Dios de Abel, el Dios de Seth, de mi padre, el Dios de Adán. Ese Dios habita, pero no hay pruebas de él. Sin embargo, hermanos, sabemos que Dios participaba con ellos de una manera muy especial, hermanos. Con José, ¿cómo lo hizo? ¿Por medio de qué? De sueños. Con Abel, directamente. Con Enoc, hermanos, fue de una manera tan especial que caminó al lado de quién. Y no puedes caminar al lado de alguien, hermanos, si no estás de acuerdo, dice el hermano. ¿Cómo pudiera usted caminar con su esposa si no está de acuerdo? O le suelta la mano, pues no camina. La realidad, hermanos, es que tienes que estar de acuerdo, hermanos, para caminar con alguien. Pero ¿qué tomaría, hermanos, para caminar con Dios? Hermanos, el favor del amor de Dios, hermanos, actúa en este mundo. Y de entre todos sobre la tierra, Dios eligió caminar con él. Y Dios le dio el privilegio, hermanos, de no pasar por el valle de muerte, dice David. En valle de muerte, tú me guiarás. Por lo tanto, hermanos, Enoc recibió una revelación completamente espiritual. Y él decidió fundamentarse, hermanos, en aquello que no podía. Porque la fe es la certeza de lo que y la convicción de lo que no se ve, hermanos. Contamos con ello, hermanos. Contamos con la evidencia de que tuvo una vida justa, de que vivió y caminó 300 años, hermanos, con Dios. Si 60, hermanos, son difíciles. Ahora imagínense, 300 años. 300 años. Hermanos, Génesis 5, 27, hermanos, dice que su hijo Matusalén vivió 969 años. Lo que no quizás le reveló a su hijo, hermanos, debió haber indicado de dónde él estaba y a dónde quería ir. En la segunda venida de Cristo, hermanos, los justos serán transportados de la misma manera como lo fue Enoc. Las escrituras, hermanos, revelan que Enoc tuvo una comunión con Dios, como ya lo vimos, intrínseca, íntima, hermano. Por lo tanto, hermanos, ¿qué basta o qué falta en nosotros para tener este tipo de comunión con Dios? ¿Qué falta, hermanos? ¿Qué nos falta? Fe, dice el hermano. Porque les dice Cristo allá a sus discípulos, hombres de poca ¿qué? De poca fe. Porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por lo tanto, hermanos, para tener esta comunión es necesaria la fe. Porque mediante el caminar en la luz, seremos llevados a la ciudad de donde emana esa luz.
De lo contrario, hermanos, no podremos ser transformados con Cristo. La razón de que Enoc fue librado de la muerte, hermanos, de una manera increíble, es equivalente a la fe que Enoc. ¿Qué tanto debió haber creído Enoc, hermanos, en aquella ciudad celestial para que Dios dijera: tú no necesitas morir, vente ya a la esfera? ¿Qué tan convencido, hermanos, debió de haber estado para que su fe y su obediencia complacieran a Dios incluso antes de que la ley se diera? Hermanos, después de que Caín mató a Abel, Caín huye y comienza él a hacer ciudades ¿qué? Fortificadas. Y comienza a hacer ciudades, y de hecho descendientes de Caín, como Nimrod, como Misraim, fundan aquellas ciudades imponentes llamadas Babel y Egipto, hermanos. De lo contrario, hermanos, aquellos descendientes de Set e hijos en la fe, ¿verdad?, de Abel, viven errantes y peregrinos a la espera de lo que les dijera quién, Dios. Porque la realidad de las cosas, hermanos, es que dice el apóstol Pedro que nosotros, de igual manera como ellos, somos también peregrinos en esta tierra, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, les quiero preguntar lo siguiente: ¿en realidad necesitamos ver para creer? ¿Necesitamos hacer eso? Hermanos, vayan conmigo ahí a Mateo, ya para terminar. Mateo, hermanos, capítulo 16. Y fíjense lo que dice nuestro Señor. Capítulo 16, versículo 24. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y... Hermanos, casi 3000 años antes de que Jesús dijera esto, Enoc ya lo había ¿qué? Ya lo había hecho. Porque todo el que quiera salvar su vida, dice, ¿la qué? Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí. ¿Qué fue lo que le pasó a Enoc, hermanos? ¿Halló qué? La vida, hermanos. Porque él entendió que la vida terrenal no era la vida, porque había una vida después de la muerte, hermanos. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, dice, y perdiere su qué? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, hermanos. La realidad de las cosas, hermanos, es que Enoc y Abel vivieron de una manera recta, y aunque tuvieron una vida trágica, hermanos, porque Abel fue asesinado por su hermano, y Enoc, hermanos, quizás no se pudo despedir de sus seres amados. Dice un hermano, déjeme me despido. Es que necesito despedirme antes de irme. Hermanos, cuando Dios llama, es necesario que dejemos que todo. Dice ahí Mateo 17. Dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar?
porque dice nuestro Señor Jesucristo ahí en Mateo, capítulo 28, hermanos, versículo 20, dice: porque yo estoy aquí con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. Aunque no fue traspasado, nos deja una enseñanza tremenda, hermanos, que en realidad tenemos que preguntarnos, ¿verdad? Queremos de igual manera nosotros tener aquel testimonio, hermanos, ante Dios. ¿Queremos nosotros caminar con Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Seguir a aquellos hombres? Porque dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Ser imitadores de mí, como yo también lo soy. ¿Qué nos diría? No, caminen conmigo. ¿Verdad? Y 300 años predicó, y ninguno otro fue transpuesto, hermanos, hasta el profeta Elías. Ninguno otro alcanzó tan grande galardón para decir: ya se acabó todo. Hermanos, les invito a que meditemos y pensemos en estos dos hombres de la fe, en estos dos varones que, tomando y siendo, hermanos, y viendo lo que no se podía ver, tomaron aquella corona incorruptible y no la soltaron. Por lo tanto, hermanos, les invito a que meditemos, a que en realidad nos preguntemos si lo que estamos haciendo nos está llevando a caminar con Dios, nos está llevando a separarnos más del camino de Dios. Que el Señor les bendiga.